Macedonios en casa. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y a compartir esta palabra. Señor, gracias por la oportunidad que me das de estar transmitiendo esta palabra tuya que me diste para cada uno de nosotros como cristianos, para todas las personas que creemos, Señor, en ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. En el siglo I de nuestra era, existió en Jerusalén un célibe muy aferrado a sus creencias religiosas, un fariseo, un ciudadano romano, por cierto. Este hombre se empeñaba mucho en expandir su creencia, su religiosismo, su fariseísmo. Y en una de sus misiones que se estaba yendo, tuvo un encuentro. Aconteció, como nos acontece a todos los seres humanos, en su vida de él algo muy impactante, que cambiaría el curso, el rumbo de su vida. Estoy hablando de Saulo de Tarso, que en nuestros tiempos lo conocemos como el apóstol Pablo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, que Saulo se estaba yendo a Damasco, estaba llevando en su mano carta poder de los principales sacerdotes, del sumo sacerdote de Jerusalén, y esa carta poder decía que él tenía permiso para poder agarrar a los cristianos, para poder encerrarlos, para transportarlos, hacer con ellos lo que quisiera. Él estaba con esa misión, y en su caminar a Damasco, cerca de Damasco, es cuando le acontece algo drástico, una intervención divina. Jesús mismo le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Él, sin saber qué le decía, quién le hablaba, él dijo las siguientes palabras: ¿Quién eres, Señor, que no te conozco? Jesús le responde: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este Pablo tenía en su corazón una creencia, una ideología, que lo que él estaba haciendo antes del encuentro con Cristo estaba muy bien. Él pensaba que esa era su labor, que ese era lo que él necesitaba hacer, y estaba muy equivocado. Jesús le tiene que cambiar por primera vez, en este caso, el curso, la dirección que él llevaba. Si luego llega a Damasco, pero ya se le dice: entra en tal lugar y se te va a decir lo que vas a hacer. Tiene un encuentro con Jesús, se le abren los ojos, sabe quién es Jesús, cree en Jesús, y empieza con la misma devoción, porque era muy devoto. Empezó a llevar ahora la palabra de Dios, y empezó su primer viaje misionero, empezó a predicar el evangelio a muchos lugares, tanto que los cristianos, cuando llegaba a él, le tenían miedo, le tenían terror, y él se metía dentro de los cristianos, y muchos decían: ¿no era este el que perseguía a la iglesia? Y él tenía que hacer amistad con ellos para demostrarle bíblicamente que Jesús era el Mesías. Ahora sí lo aceptaba como Mesías. Pero ¿por qué se llama el tema Macedonios en casa? Porque quiero, con la ayuda de Dios, poder aplicar a nuestras vidas lo que muchas veces hacemos erróneamente y lo que no quisiera Dios que hagamos. Pablo, en sus muchos viajes misioneros que hacía, sus muchos lugares donde iba, Jesús vuelve a intervenir a través de su Espíritu Santo y le vuelve a cambiar la dirección. Y esto lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, en el versículo 6. Dice la Biblia: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto que acabamos de leer, no lo escribió Lucas, el médico que escribe el libro de los Hechos, solo para llenar una página más de la Biblia o una porción más, sino que hay algo muy importante que nos está hablando. Todo es importante, pero aquí quiero resaltar lo siguiente. Pablo, entusiasmado en la nueva visión que tenía de parte de Dios, él estaba ganoso, él estaba listo para ir a Asia, el continente asiático. Él ya quería llegar allá y empezar a predicar el Evangelio a Éfeso y a todas las regiones circunvecinas. Pero resulta que dice la Biblia aquí que el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le prohíbe a un cristiano: no quiero que te detengas aquí, pasa de largo. Pero ¿qué está pasando, Dios? Me llamaste para eso, para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Estoy en Asia y tú no quieres que yo predique en Asia. Y en su mente habían algunas incógnitas, algunos signos de interrogación. ¿Qué pasará? ¿Por qué Dios no quiere que yo predique en Asia? Y no solo eso, también dice la Biblia que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dios, a través del Espíritu Santo, de su misericordia, estaba estorbando a Pablo. No estoy dudando de las buenas intenciones del hermano, del apóstol Pablo. Su intención era predicar y expandir el Evangelio. Pero en este caso, dice la Biblia claramente que en dos ocasiones el Espíritu Santo le prohibió hablar la primera, y la segunda le prohibió partir para allá. No tienes que ir para allá. Y él se quedó perplejo diciendo: Dios, entonces ¿qué hago? Pensando en eso, estando meditando en esa prohibición, ¿de qué forma se lo prohibió el Espíritu Santo? No nos lo explica Pablo. Lo que sí le dice lo que nos dice es que no se lo permitieron por dos ocasiones en dos lugares. Y él estaba quizá pensando, meditando como todos nosotros: ¿por qué Dios no me permite esto? Y Pablo decía dentro de sí, sin lugar a duda: Dios, tú sabes que quiero ir a predicar, no voy a ir a pasear, no voy a ir a perder mi tiempo, quiero ir a predicar tu palabra. Y no se lo permitieron. ¿Por qué no se lo permitieron? Es la pregunta. Nos los dice en el mismo párrafo que leímos, que pensando y meditando en eso, en la noche tiene una visión. Un macedonio le estaba rogando: pasa por nosotros y ayúdanos. Tenemos necesidad aquí, los macedonios. Pasa por nosotros y ayúdanos. Y dice la palabra que cuando envió eso Pablo, dieron por entendido que Dios los necesitaba en Macedonia. Y es así, obedecieron a la palabra de Dios. Pero no se te olvide, el tema se llama Macedonios en casa, y ahorita vas a entender por qué. Dice la Biblia que partieron para allá, zarparon a Troas, rumbo directo a Samotracia, y empieza a avanzar. Pero en el versículo 14, en el capítulo 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en su familia,
nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Sigue diciendo la historia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y avanzo la historia, porque tuvieron un problema por ese milagro que Dios operó allí. Pero avanzo la historia, lo meten a la cárcel. Y dice la Biblia, en el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que podemos ver y lo que el Espíritu Santo nos deja muy claro es que el Espíritu Santo mismo les impidió ir a Asia y a Bitinia, porque había una necesidad que apremiaba con los macedonios. Había una mujer llamada Lidia. Era una mujer que de alguna forma creía en Dios, pero se necesitaba explicar la palabra, el evangelio completo, que es poder de Dios para salvar su alma. Y esa necesidad estaba tan apremiante que Pablo no tenía por qué irse a Asia cuando la necesidad la tenía él aquí con los macedonios. Necesidad número 1. Necesidad número 2. Una esclava, una muchacha esclava, teniendo espíritus de adivinación, daba mucha ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, déjame explicártelo con mis palabras, cuando vio que Pablo y Silas, los hermanos, iban a la oración, empezó a dar voces detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el evangelio. Estos vienen de Dios. Pablo lo escuchó la primera vez, quizá la segunda vez, y le empezó a venir una intriga. Anuncia bien, habla bien de nosotros, pero ella es esclava. Y dice la Biblia que esto lo hacía por varios días. Y desagradando a Pablo, se voltea y ordena al espíritu malévolo en ella que salga, y en esa misma hora fue libre. Ahí estaba la necesidad en Macedonia. Segunda. Y vamos a la tercera. Dice la Biblia que, déjame explicártelo igual, cuando ellos reprenden a ese espíritu maligno, los amos, viendo que ya se había escaseado, por decirlo así, la ganancia, porque esta muchacha era una esclava, porque dice que le daba ganancia a sus amos, eso quiere decir que era una esclava. Esta esclava adivinaba y ellos obtenían ganancias, pero en este momento ya se cortó la economía de ellos. Se indignaron y empezaron a hacer una conspiración, empezaron a levantar un problema. Fueron a las autoridades y les dijeron: estos judíos vienen aquí a nosotros y nos enseñan leyes que no nos es lícita a nosotros. Dice la Biblia que los azotaron y los encarcelaron. Pero a medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Dios en su misericordia, que debía de cumplir la tercera necesidad, la que estamos viendo. A medianoche, cuando ellos cantaban, la cárcel
el espacio donde ellos están sufre un gran terremoto. Se empiezan a mover las cárceles, las paredes, empieza todo a moverse, las puertas se abren literalmente y las cadenas se caen. Y cuando bien vuelve en sí, cuando entiende esto el carcelero, él dijo: se me escaparon los reos y me van a matar. Y saca su espada en ese momento y se iba a matar. Y Pablo clama a gran voz: no te hagas daño, todos estamos aquí. Dice la Biblia que pidiendo luz, se le queda viendo, y ahí está la otra necesidad, una tercera. Varones, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya entendimos ahora por qué el Espíritu Santo no le permitió a Pablo hablar en Asia. Por la necesidad que apremiaba. ¿Por qué no le permitió ir a Bitinia, pasar para allá? Por la necesidad que apremiaba, que necesitaba suplir. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestros días, con nosotros? Te lo explico de la siguiente forma. Muchos de nosotros, los que nos llamamos cristianos, nos las pasamos buscando un pasaje para predicarle al vecino, buscando una predicación para dar el domingo, para dar el martes, para dar el miércoles, para dar el jueves o el día que tú te juntas a predicar. Y nos las pasamos así. Y muchas veces el Espíritu Santo nos ha impedido, porque sin lugar a duda tenemos macedonios en casa. Tenemos gente que nos necesita en casa, pero no nos damos cuenta. Y el Espíritu Santo, sin lugar a duda, porque Él está muy preocupado por nuestra familia, nos estorba, nos impide ir a ciertos lugares y quiere que nos quedemos en casa. ¿Y sabes qué hacemos muchos de nosotros? Espero que tú no. En vez de que te pongas a ver la necesidad que tienes, agarras tu celular y te pones a investigar noticias de hoy, noticias de mañana, noticias de pasado mañana, y luego te enlazas con otro programa y te la pasas viendo otras cosas y no supliendo las necesidades. Cuando hay necesidades en casa. Aquí este personaje, Lidia, pudiera aplicar a aquellos hijos que tenemos en casa, que pudieran convertirse, pero no hay nadie que les explique el Evangelio. Papá está muy ocupado en predicaciones, mamá está muy ocupada en querer hacer largas oraciones, orar por una iglesia, orar por otra iglesia, cadenas de oraciones, guerreras de oraciones, y no están viendo la necesidad que tienen en casa. Es probable que en tu casa tengas a alguien que es candidato a que se convierta, está a punto de convertirse, pero no platicas con ella, no platicas con el muchacho, y tiene que encerrarse en su cuarto, agarra su celular y empieza a perder su tiempo. Y tú estando allí no te das cuenta de la necesidad. Tenemos macedonios en casa. Tenemos gente necesitada en casa. Esto puede ejemplificar eso. Lidia puede ejemplificar un hijo que tienes o una hija que no está lejos del reino, pero tú no te estás dando por ella. Tú estás pensando irte a otro lado, interceder por el vecino, llevarle una comida, una despensa, ir a predicar a otro lado. ¿Y los tuyos? Es importante que nos demos cuenta de la necesidad en casa. Y aquella muchacha con espíritu de adivinación puede representar a aquellos jóvenes que tienes en casa. Aquella muchacha que tienes en casa que se encierra en su cuarto y hasta te da miedo tocarle la puerta y decirle: mi amor, ¿qué haces? Ya tienes temor tú, porque un espíritu malévolo ya la está dominando. Y tú sigues pensando en que quieres ir a orar por los enfermos, y no está mal. No dudo, como dije hace rato, de la buena voluntad y del buen corazón de Pablo, pero no era la voluntad de Dios. Pablo quería ir a Asia, no era la voluntad de Dios. Quería ir a Bitinia, no era la voluntad de Dios. Tú muchas veces quieres ir a predicar a otros lados. Mucha gente se viste lo mejor que puede y empieza a andar tocando casas, las puertas de las casas,
y trayendo el evangelio del reino. Y los tuyos, y tus hijos, y tus jóvenes que se encierran ahí en el internet, están viendo pornografía y cuanta basura, y no eres capaz de darte cuenta de la verdadera necesidad. Es probable que en su misericordia Dios por eso permitió que en este tiempo que estamos viviendo, donde los hijos están en casa y tú como papá y mamá no puedes estar saliendo, es probable que Dios te lo esté impidiendo porque quiere que veas la necesidad. Pero tú no le preguntas. Pablo dice en la Biblia que estaba meditando: ¿por qué Dios no me permitió? Dios, ¿por qué no me permitiste? Y fue así cuando tiene la visión. Un macedonio está pidiendo ayuda, tus hijos están pidiendo ayuda. Es encerrarse en el cuarto y cerrar la puerta y poner a ver lo que él quiera. ¿Sabes qué es una señal? Necesito ayuda, pero estoy solo, me encierro en este cuarto con este dispositivo móvil. Necesitamos ver los macedonios que tenemos en casa, o esos jovencitos que no están maleados. Es probable, querido hermano o hermana que me escuchas, tienes un hijo, una hija que no está maleada, que no anhela el mundo, pero no se ha convertido. Representaría a Lidia. Pero ese otro hijo que tienes, que hasta te da miedo decirle: ¿me ayudas, hijo, a componer el jardín? Porque rápido te pueda ver y dices: hazlo tú, tengo otras cosas que hacer, tengo tarea que hacer, y se mete al internet. O te da temor decirle a la hija: mi amor, y con pena y con miedo le dices: ¿puedes lavar los trastes? Y la cara que te pone rápidamente ya está influenciada por el mal, ya necesita ser liberada, pero tú no has tenido tiempo. Muchos pastores, y ahora hablo con todos aquellos pastores y predicadores que son buenos para ir a predicar a otro lado, para ir a enseñar, y los tuyos, ¿cuántas veces el Espíritu Santo te ha impedido que no vayas? Quiere que te quedes para que veas los macedonios que tienes en casa, pero no te das cuenta. Piensas que es normal, y cuando le dices a la muchacha: hija, puedes abrir el cuarto, mamá, es mi cuarto, déjame, es mi vida. Pero es que ya llevas 2 horas sola, mi amor, ¿qué necesitas? No necesito nada, déjame. ¿Y sabes qué puede pasar? Cuando está de buena la muchacha, te adula. Te puede decir, como decía esta muchacha a Pablo: estos son siervos del Dios Altísimo, adulando, hablando bien del apóstol, hablando bien de los hermanos. Pero ¿sabes qué escuchó Pablo? El apóstol escucha un eco inverso. ¿A qué me refiero? Pablo escucha: estos son siervos de Dios Altísimo, y tú estás perdida, mujer, tú estás mal. Muchas veces sus hijos, ¿sabes qué te dicen? Aunque son influenciados por el mal: qué bueno que eres cristiana, mamá, qué bueno que eres cristiano, papá, qué bueno que eres predicador. Y no suena en ti un eco: ¿y tú, mi amor? ¿Por qué te metes a esos programas? ¿Por qué te encierras? ¿Por qué no buscas? En ti no suena eso. Pablo empezó a escuchar ese eco: sí, soy siervo de Dios Altísimo. ¿Y tú? ¿Y qué pasa contigo? Y operó Dios un milagro. Tus hijos hasta te pueden adular: me siento bien en casa, me siento bien porque mi mamá es cristiana, y te abrazan y te hacen sentir bien, y ya con eso tú te das por satisfecha o por satisfecho como predicador. Mi hijo está contento que yo soy predicador. Y cuando se te toca el punto de tus hijos, para ti no está mal, para ti está bien, para ti no son unos delincuentes. Déjame explicarte algo: si tu hijo o tu hija no está amando a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, está transgrediendo el mandamiento. Cuando dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no está amando a Dios, está transgrediendo las leyes de
Dios, pero tú no te das cuenta y ha caído en algunas cosas que están metiéndose al mundo, algunas pornografías, algunos videos satánicos en el internet que hay hoy en día, y se están empapando en ello, y todavía te adula y no te das cuenta. Hay macedonios en casa, hay gente necesitada en casa. Pero ¿sabes qué pasa contigo? No te quieres aventar un problema. Aunque Pablo no era omnisciente, no sabía lo que podía pasar después, él estuvo dispuesto a decir: sé que esa muchacha da mucha ganancia a sus amos, pero la va a liberar Dios. Y tuvo su consecuencia. Dice la Biblia que los agarraron, los azotaron duramente, los encerraron en el cepo de lo más peor que había. Pablo estuvo dispuesto a aventarse un gran problema. Si tú frenas al muchacho y le dices: mi amor, esta es mi casa, y aquí no vas a escuchar tus músicas mundanas, aquí no vas a ver tus películas. Pero ¿sabes qué haces? Se encierra en el cuarto y te da miedo, como te dije hace rato, tocarle la puerta. No te quieres aventar un problema y prefieres irte a llevarle una despensa a alguien más, cuando el Espíritu Santo te está impidiendo y te está diciendo: vuélvete a los tuyos. ¿Cuántos niños se están perdiendo en casa? Y tú pensando que son hijos buenos. Conozco varios niños, me ha tocado ir, te explico un ejemplo que traigo. Hace muchos años, cuando todavía tenía como 20, 21, 22 años, me tocó hacer un trabajo en casa de una hermana. Tenía unas muchachitas como de 12, 15 años y un niño como de 8 años. A ese niño como de 8 años lo venía a ver un vecinito. Jugaban, y en una ocasión su madre salió y le dijo: voy a salir tantito, ahorita regreso. Está bien, no se preocupe, aquí voy a estar en casa. Recuerdo que el niño venía a verme. Yo estaba trabajando, poniendo una repisa, si no mal recuerdo, y yo miré de reojo que un niño venía y se acercaba a mí, y miré de reojo y dije: algo están haciendo esos niños. En la segunda vuelta que vino el niño y volvió a regresar al cuarto, me fui detrás de él sin que se diera cuenta. Estaban teniendo orgías, intentando barbaridades. Un niño está maleado y la gente no lo cree. La gente piensa que eso es normal. La gente piensa que está dentro de lo normal. Si tu hijo, sabes que se anda juntando con otros niños que están perdidos, pero tú crees: es que mi hijo es cristiano, vive en mi casa. ¡Qué engaño más terrible! Quiero hacerte una pregunta directamente. ¿Dónde estaba Adán y Eva cuando entró Satanás a engañar? Cuando entró a tentar, ¿dónde estaban? Estaban en el huerto del Edén. Sin embargo, ahí entró el tentador. Por más que tú digas: mis hijos están en casa, no pasa nada, ahí entra Satanás. Pero es necesario que abramos los ojos. Tener una visión significa abrir los ojos y decir: ¿cuál es la necesidad que me está apremiando en estos momentos? Y te vas a dar cuenta que son los tuyos. Te vas a dar cuenta que es tu familia la que necesita ayuda. Y para terminar esta enseñanza, el carcelero puede representar a ese hijo que ya no depende de ti, que es autodependiente, que ya tiene su propio trabajo o su propia casa, o vive aparte con su familia, pero es una necesidad. Es tu familia, es tus hijos. No podemos tratar de ganar el mundo cuando los nuestros están perdiendo. Eso no puede ser. Y si estamos en fase 3 de COVID-19 y nadie puede salir para ningún lado, ¿no será un impedimento también para nuestras vidas de parte del Espíritu Santo? Que te dejes de andar viendo a todos lados queriendo predicar y ganar almas, queriendo ser un evangelista mundial.
Los niños tratan de llamar la atención. Niños pequeños de 5, 6, 7 años agarran un juguete de pistolita, por cierto, que tú mismo le compraste o le permites esos juegos, y empiezan a disparar, pa, 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 y se te quedan viendo a ver qué dices, y solo te ríes y no te das cuenta que están pidiendo ayuda. Y el más grande no juega así, sino que se encierra en casa y no quiere hablar con nadie, no quiere hablar contigo. No te das cuenta que es una necesidad. Macedonios en casa. Si no te vuelves a Dios y le dices: Dios, no he visto mi verdadera necesidad, ya me acostumbré a verlos, ya me acostumbré que mi hijo juega de pistolazos, de espadazos, y tú mismo le compras esos muñecos horribles, tú mismo le compras todos esos juguetes y lo permites. Hay mucha necesidad. Solo Dios te puede ayudar. Si estás escuchando esta predicación, necesitas decirle a Dios: Dios, no había entendido, quizás si no lo habías entendido, el por qué Dios le había evitado a Pablo ir a Asia y a Bitinia. ¿Y por qué Dios te ha permitido a ti ahora quedarte en casa y no permitirte ir a otros lados? En esta temporada, en ese tiempo, necesitas ver la necesidad. Dile: Dios, dame la visión de mis macedonios, de los míos, que yo pueda ver su verdadera necesidad, porque si no lo ves, vas a intentar, pero no lo vas a entender. Quiero orar a Dios para que Dios sea el que nos ayude. Dice la Biblia que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Estamos en un tiempo donde muchísima gente religiosa, pastores, predicadores, les encanta predicar, llevar la palabra de casa en casa, y sus hijos están perdidos. Padre, apiádate de mí en el nombre de Jesús, y de aquellos que vamos a volver el corazón a los nuestros. Tú puedes hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes que vengas y hieras la tierra con maldición. Amén.